¡A tu casa, payaso! ¡Se acabó la magia! ¡A tu casa, ¡Se acabó la magia! ¡Se acabó la ¡Ay, magia! no! ¡Ay, no! Fuera, ¡Los igual, payasos da de un mago! ¡Ay, no! Los payasos da igual. Venga, da igual. fuera. Circulando. Muy bien. Los del circo para el circo. De Combat Radio, seguimos. No, sin spam. Los del circo para Se el acabó circo. la magia. Se acabó la magia. Se acabó la magia. John F. Kennedy. ¿Quién es ese? Era el Pedro. Sí, ¿eh? Muy bien. ¿Pero quién es ese? Ya Ya está, de qué era, ¿no? Se acabó la magia. Esto era todo. Se acabó la magia. Muy bien, ya te puedes. Sí, sí. Ya se Me puede ir. Voy a gusta. poner la chaqueta, con vuestro permiso. ¿Sí? Porque estoy malito. Es verdad que estás malito, Hostia, yo me he dejado todo ahí. ¿Qué? ¿Qué te has dejado? Tarjetas, no me escucho a mí mismo. Si quieres en la... ¿No te escuchas? Pues conéctate bien el cable, en yo la me escucho de intro, locos. En la intro. En la intro te Yo no. vas fuera Sí, y coges sí, tus cositas. claro que sí. No me escucho. Hostia. Vaya caos. Ya me escucho. Que vaya ¡Ole! muy bien. Me he dejado... Adiós, magos. Me he Madre dejado mía. los Kleenex, tío. Pues en la intro salimos. Sí. ¿Qué? Hostia, es verdad, claro. Cuando la intro el programa te vas a empiece- paseo ¿Qué tal, chicos? No, eso no es... No, No, Me los he No, dejado ¿qué en tal? casa. O sea, ¿qué tal la experiencia esta de que hemos Me ha hemos gustado. desocupado a un mago? Yo haría una panca, o sea, como un Mac Igor en cuadrado de eso y lo mandamos a la mierda. Siempre. O sea, un cartón de Mac Igor ¡Ah, ojo! Como el que tiene el Hasbula o y el cada vez Rec. que entramos, un puñetazo Sí, y empieza el programa. Si tuviésemos que poner un cartón como a tamaño real de alguna persona famosa, una persona que nos gustaría tener como en el setup, ¿de quién sería? De Pedro Gasol. Sánchez. ¿De Gasol? Sí, porque no cabe. No cabe, de verdad. Además, yo creo que no cabe, Una de escala verdad. 1-1 de A Pau mí, Gasol. a mí me gustaría una de Pablo Motos. ¡Ula! No, Esa es pequeñita, ¿eh? Pablo No se Motos en ve. bicicleta. Es que salía debajo de la mesa, hay que ponerlo encima. Para calzarla. Y trancas y barrancas. Sí. Hacemos un día una performance del hormiguero. Por Vale. favor. En plan, uno hace de Pablo Motos, Alejandro. Alejandro de Pablo Motos, Claro. tú haces de trancas, tú de barrancas Sí. y yo de petacas. Es verdad, ¿eh? Petancas. Petanca. Pero petaca mejor. Petaca mola más. Sí. Es el guionista. Sí. No, o de marrón. O de marrón, algo así. ¿Sabéis que uno de los Floki. uno de los dos que hacen de hormigas Sí. tiene un libro asqueroso? De facha. No, un libro asqueroso que te enseña inglés como con memotécnica. Qué guapo. Memo tú. Eso es. De repente como que dice, ¿cómo se dice copo de nieve? Y entonces es en plan... Jon Snow. es- Snowflake. Y te pone, ¿por qué te vas a acordar de esto? Porque recuerda de los cornflakes. En plan... Guau. ¿En serio? Sí, y va de eso el libro. Es un libro... Y también dice cómo se dice raya de farlopa. Yo creo que también lo Yo creo que pone. también, ¿no? Se llama Trancas. Curso de inglés para la radio. Te acordarás te podrás acordar cómo se dice, porque claramente, si ves el hormiguero... ¿Te imaginas? Cursos de inglés, pero de nicho. En plan de ¿De nicho? cursos de inglés para ser actor porno. Y son Ah. literalmente 4 frases. Cursos de inglés para presentador de televisión. Yo Y también. defiendo el aprender el idioma, pero no aprender el idioma, sino aprender la pronunciación de ese idioma al castellano. Rollo, voy a ir a por una barra de kebab, iba a decir. Voy a por una barra de baguette. Voy a por un... ¿Y eso qué es? En vez de hablar francés. En vez de hablar francés, Ah, el hablas acento francés en español. Exacto. Oh, qué O sea, guapo, voy a aprender francés y acabas aprendiendo a hablar español, francés. ¿Cómo se te editado. dan los acentos? Muy mal. ¿Sí? ¿Cuál peor, el abierto o el cerrado? Bueno, culo eso cerrado. yo depende pensaba- de la persona. El vasco se me da muy bien, ahí va la hostia. No. ¿Tú sabes lo que hay en Euskadi? ¿Qué hay en Euskadi? Euskaleras. Euskal... ¿Sabes lo que hay después de las euskaleras en Euskadi? O sea, Las segunda plantas. Más euskaleras. yo siempre a veces, cuando pienso que a lo mejor... Somos imbéciles. digo, ay, no he hecho un chiste muy gracioso, tal. Digo, bueno, sí, total. Ya está. Pero solo tienes que defenderlo. Mira, euskaleras, Euskaleras. porque en Euskadi, ¿Sí? euskaleras. Y luego, más euskaleras. Y luego las terceras plantas. Euskaleras. Y luego las cuartas plantas. De Euskadi. ¿Cuánto rato vamos a estar así? Euskadi. Nada, ya acaba. ¿Por qué? Porque empezamos. Por favor. Quítame la camiseta. Tengo mucho calor y cuando me la quito tengo... Propera parada, Cerdanyola del Vallès. Franco, Franco, que tiene el culo blanco porque su mujer se lo lava con Ariel. Franco, Franco. ¡Abre un problema! Hemos cogido los audios del Especial España.
Bueno. Están todos los audios mal. Sí, son los audios del especial No, España. no, hay que- están todos mal, es verdad. Hay que defender están esto, todos tío. cabrón. El chico se había revisado. Porque es el especial No lo sé, he Halloween. revisado los 2 nuevos que he añadido. Puta, dile, los he revisado. Tiramos con esto, Hombre, El por especial supuesto. Halloween. Por y no hay nada más que supuesto me que sí. guste atar a la Cale Oye, que pues, un Francisco buen Franco. que un buen himno Oye, de es España. barrísimo esto. Bueno, Vale, vamos Es a... que hoy- Hola, hoy- hola, hola, Yo estoy de Halloween. resaca. Yo empiezo ya. vale. Esto es el Benvingut- especial Halloween. Benvinguts. Benvinguts Esto i es el benvinguts. especial Halloween. Me callo. ¿Y queda más? Sí. Presentes tu? Vinga. No. Benvinguts i benvingudes. A un altre programa de propera parada Cerdanyola, aquest cop especial Halloween, especial Resaca, perquè Halloween va ser Resaca. ahir. Sí. I això ho estem gravant en directe, evidentment. Cambiamos los audios. ¿Cómo estaba el acme? ¿Quieres cambiar los audios? No, tiramos con ¿Cómo esto. estaba el acme? Com estava l'acme? Estaba patada, l'acme. Em No hi deixes cabia, una targeta, no hi sisplau? cabia ningú, Para el eh? portero. ¿Tú de qué vas disfrazado? Dame. Yo estoy de resaca. Pero, ¿no te Pensaba que ibas acuerdas? a decir, joder, cómo estaba el acme, No, bueno. ¿Cómo estaba el acme? M'agradaria aprofitar, abans de començar a fer el tonto, sisplau. Sí, perquè per després- saludar els nostres tècnics. Avui tenim a 3 tècnics. Tenim el control de so, la Núria Folk, i el control d'imatge, el David García, com sempre, i a l'Aulet, la nostra tècnica de pràctiques. Técnico de sonido, técnico de imagen, técnico de prácticas. Ahí está. Es la que sabe de prácticas. De todo. De práctica. Sabe practicar. Prácticamente Oye, técnica. ¿qué es lo último que te has practicado? ¿Qué es lo último que te has practicado? Preguntaría Joel. A tu madre. A tu madre, Hola. contestaría Chesco. ¡Hala! No, pero eso pero- está girado, eso está girado. Oye, de verdad, ¿en serio? ¿Esto es el puto barrio Sésamo o qué pasa? ¿Qué estás haciendo? Están haciendo el canelo. Me están diciendo, mueve el cuadro de la tana que se vea. Oye, bueno, da igual y yo que no estoy se vea del concentrado todo. intentando mover el cuadro y vosotros no os calláis. Dejad de ser tan disruptivos, por favor. No, esto es un Y- programa disruptivo. Chicos, Vale, chicos. pregunta. ¿Cómo os ha ido el fin de semana? Genial. Genial. ¿Quieres Genial. decir tú cómo te ha ido? A mí me de puta madre. Porque... ¿Por qué? Yo sé Pues cómo se ha ido, ¿eh? Yo estuve en un cumpleaños. No jodas. Yo también. ¿De quién? Yo No me también. jodas, ¿de quién? ¿Tú, Joel, de dónde estuviste? Yo... En una cena de empresa. ¿Dónde estuve? En el concierto de Relsby. Yo en el de una amiga mía, se llama Claudia. ¡Felicidades, Claudia! Felicidades, Claudia. Felicidades, Claudia. Felicidades, Claudia. Es muy divertido siempre cuando felicito con Claudia porque es como, muchas felicidades, que disfruten mucho de tu día. Y me dice, tú también. Yo Claro, conocí- porque es el mismo día, entonces. Yo voy a decir que no, que era el de Pedro. ¡El cumple de Pedro! Vamos a cantar el cumpleaños. El cumple... Aniversari feliz, aniversari feliz. ¿Queréis ver cómo celebré, o sea, cómo le felicité a Pedro? No, ¿cómo fue? ¿Cómo fue, Pedro? Cuéntanos. Valoración haznos global. Un poco de, sí, valoración global de cumpleaños. Muy positiva. Ujú. Ujú. Primera noche bastante destructiva. Buah. Sí. Segundo día la resaca me duró hasta la noche. Ya está, no hace falta más. Pero estuvo muy bien en general, comimos súper bien. Te marcaste tú Nada, paella. una... No, no, no. Es la felicitación ¿Por qué quieres de mover? Joel. Es que Espera, no que se me ve acaba- ni se- que me acaba de felicitar el niño. Esto es de fondo, esto es de fondo. Pero... Es la segunda vez que escucho este Esto, audio. no, de verdad, pues ya basta. O sea, ya nos hemos hecho una idea. Joel, Fue muy de lo bien. que es esto. Cumpleaños, comimos muy bien, gracias a ti, Alejandro, que eres un puto fiera y un Todos, puto máquina y un puto todos, crack. gracias a todos, y a mí también. Sobre todo a mí. Buena Nada, casita, más a bastante ti. relax, bastantes risas, podríamos incluso Hombre. decir. Valoración muy positiva. Yo, muy bien. yo todo lo que hice mal, después lo hice bien. Mm. Y todo lo que hice bien, luego después lo hice hiciste mal. Exacto. Yo, vi- Yo el año que viene, si llego, igual repito. yo he visto al Alejandro más de izquierdas que he conocido nunca. Yo no. Porque qué rojo el hijo de puta. Amonto el poso el coche. Amonto el poso. Amonto el poso el No, coche. no, Leo, no, Leo. Ojalá. Un día podemos hacer especial Sí, anécdotas. podríamos hacer especiales anécdotas porque realmente la gente Sí, lo así me sabe. entero. Quien conoce, lo es que quien estuvo conoce divertido sabe. eso, ¿eh? Quien controla lo sabe, pero que esto tú hay no- mucho tú no internet. viniste Claro, a la yo ida, no, yo no vine a la ida. No, Coche rojo más caro, ¿no? Seguro. sí, que flipa. Repetimos la conversación. Repetimos la conversación. Bueno, no, estos El son coche insert del jokes. fascismo. Para mí, un coche. No, de verdad, va estar molt divertit. Si teniu oportunitat, venim a un cumple del Pedro. Si te voy a portar ser amiga del Pedro. Si podéis venir. Eh, Se abren inscripciones de aquí a poco. sí, para el año que viene. Ah, ¿Te imaginas que abro convocatoria? Si conocéis a Pedro en enero, podéis llegar al cumple. No, y en julio. Y en julio. ¿Quién era la persona que habías conocido más tarde del cumple? Más tarde de todo el Sí, cumple. de todo el cumple. Y que vino. Y que hizo vino. acto de presencia. Probablemente Nosotros.
Tú. Vale. Claro, Probablemente buen tú. dato. Sí, sí. De hecho, cuando conocí a algunos de ahí, tú todavía no habías nacido. Siéntete privilegiado. Pues sí, ¿no? No, pero a Mata lo conocí con 12 años. La conocí bailando. ¿A quién? No me dio su ¿Hay número noticias? ni su Hay Instagram. noticias de la semana. ¿Sabes? ¿Tenemos noticias? ¿Sabes lo que va a pasar? ¿Qué pasa? Que si pierdes la música de noticias vas a ver el nodo. ¡Buah, de locos! Música de noticias, ya. Vamos con las noticias. Bienvenidos a 1985. Joel, en 1985 el nodo ya no existía. Ah, ¿no? No. Bueno. Pues bienvenidos al lodo. Eso sí que es bastante nosotros. El noticiario dominical, papá. Madre mía. Vamos a hablar de noticias. Vuelvo a ponerlo y Podemos retomamos hacer- desde arriba. Podemos hacer el chiste de Chesco y lo hacemos en dominicano de verdad. Entre los caballos. La nit de Halloween a Cerdanyola es salda amb 0 víctimes mortals i cap ferit per apunyalament. Pues no está apostando alto. La nit passada a Cerdanyola es va celebrar la tradicional festa catalana de Halloween, on no hi van faltar les disfresses dels més petits, l'hilarant juc del truc o tracte, les carbasses tallades i els relats d'històries d'horror al voltant de l'art de foc a casa de l'Steve Cunningham. Quin noi, l'Steve, que té tota la pinta de ser el quarterback titular a l'equip de l'institut. Per on anava? Historias de errors, Sí, Halloween. Deia que ahir doncs no s'ha hagut de lamentar cap víctima de les típiques i tradicionals ganivetades a l'abdomen dels joves més entremaliats per aquestes festivitats i tampoc cap víctima mortal derivada de la nit màgica. Un èxit total de festa i germanor, preludi de les festes de Sant Martí de Cerdanyola de la setmana que ve, on s'hi venen cosetes. I, s'apropa el fred. Ja saben cosetes. Bueno, se saben cosetes. De fet, ha sortit avui el programa de les festes. I, doncs això, s'apropa el fred, s'apropen els Nadals i el dia d'Acció de Gràcies. Quines ganes de menjar gai d'indi i pàding de llimona, Acció de gràcies. Acció de Gràcies. ¿Cuándo es eso? Això és a finals de novembre. Sí? Home, i Però és venen, aquí, no? i venen les Christmas holidays. Aquí no arriba tan cara, ¿no? Acció de gràcies. No. Ya llegará. A mí me gustaría celebrar que ¡se comportó Jovenlandia! Una cosa. Bueno, no, podemos ignorarlo simplemente. Vale. ¿Hay ¿Hay más noticias, Alejandro? noticias, Alejandro? Sí. Una vez soñé. ¿Podemos hacer esto? Siempre. Cada vez que pase algo así, como... Buah, esto está haciendo Núria... La Núria está diciendo que no con la cabeza. Els delictes per violència... Joder, els delictes per violència contra les dones augmenten el segon trimestre de l'any a Cerdanyola. Aplaude ahora. Entre els 4 partits judicials del Vallès Occidental, Sabadell, Terrassa... Aquesta notícia és de veritat. Sí, aquesta no me l'he inventat. Clar, No es especial Halloween. s'ha inventat l'anterior O sea, i és real. a lo millor... És real. Vale, Els delictes per violència contra les dones augmenten el segon trimestre de l'any. Joder, macho. Entre els 4 partits judicials del Vallès Occidental, Sabadell, Terrassa, Rubí i Cerdanyola, que a més de la nostra integra les poblacions de Barberà, Badia, Ripollet i Montcada, s'han comptabilitzat 654 delictes, la majoria de lesions lleus a Cerdanyola, però els delictes més constatats són els relacionats amb el maltractament habitual, seguit de les lesions lleus i 27 casos, de tots els que hi ha hagut a Cerdanyola, de trencament de penes i mesures prèvies. Aquest trimestre no s'ha hagut de registrar, afortunadament, cap homicidi a la comarca. A Cerdanyola s'han produït 112 denúncies, la gran majoria per atestat policial i en 80 dels casos amb una denúncia de la víctima. Sigui com sigui, és preocupant que això continuï sent un tema habitual y a sobra en creixement. Así que a todos los maltratadores que hay por ahí, tened cojones de venir a la radio. Tened cojones de venir a la radio a ver qué os pasa. Yo te digo una cosa, como Si vengan... sois muy fuertes, Conmigo pueden. primero Alejandro. No, total. O sea, si vais de duros, hablad con él. Sí, hablad conmigo. No, O no sea, me yo dais te- miedo, cobardes. Yo estoy en contra A de mí ellos. tampoco me da miedo. Yo estoy en contra de ellos, Pero pero habla yo con tengo él. muy claro que a mí me puede, o sea, a mí me pueden. Es que ahí entramos en un debate ¿Qué va? jodido. Sí. A mí me bajan. Uno que pega a una mujer es un mierda. A mí, ya, Por pero a mí me supuesto. bajan rápido. Ahí estamos de acuerdo. Son todos unos mierdas. Cualquiera que pegue, me atreveré a decir. Cualquiera yo. que pegue. Quien pega a un ladrón es un mierdas. ¿No? No. ¿No, Nuria? Quien pega a un ladrón. ¿De golpe? Quien pega a un ladrón, No, pero. poco ladrador. Caballo Anima- ganador, poco ladrador. Eso a Animamos mí me gusta que mucho. toda persona que, Tío, que pegue a la cárcel. Hay una Sí. noticia que no ha Excepto si estado. eres boxeador o. ¿Quieres decirla tú? Sí. Vamos a poner Es la que música pasa de por el noticias. grupo. ¡Extra, extra! El que se zumbaba un borbón la ha vuelto a liar. Detenido el pequeño Nicolás por usar un carnet de conducir falso expedido por un hacker que se infiltró en la DGT.
Resulta, El hacker conocemos al hacker. resulta que el hacker tenía nombre y todo, pero no me acuerdo de... Me la he leído por encima. Alcasec. Que le hizo un carné que dice la noticia falso. No es falso. Si Como está las expedido niñas, ¿no? por la DGT. No, el carnet es real. Es real, es súper real. Lo único que es ilícito. Es ilícito, Pero pero el real. carné real, 3.000 pavos. Lo vendía el tío. Wow. Me parece un servicio a la comunidad, ¿eh? Alcasec. Hostia, Esa noticia. qué mal cuando sea padre, ¿no? ¿Quién? Alcasec. Las niñas del Casec. Wow. Uf, está como bien buscado. Joel. pero- mira, esto sería muy buen ¿Hoy? muy buen chiste para la sección de Fanny o Funado. Es verdad. Yo voto Funado. Funadísimo. Ha empezado el programa funado ya, tío. Joel, cuidado En hoy, cuanto- ¿eh? A ver, yo creo que en cuanto no hemos revisado que teníamos todos los audios del especial España. Se ha venido arriba, ¿eh? Claro, yo no me acordaba que el 2x6, que es donde sacaban los audios, era el especial España. Yo 12. tampoco. Vamos con los resultados deportivos. Oh, vaya que bien me está sentando este espacio. ¿No notáis como que tenéis barro en la cara? I comencem pel futbol. Empat a 1 contra el Terrassa a l'estadi olímpic agarenc que permet als muchachos... Joder. Muchachos. Estoy tan mal. Muchachos. Estoy tan mal. Sí, és que m'he tomat un whisky. Permet als muchachotes d'Oliver Vallabriga... Vaya a mí, ¿no? Hoy de repente nos callamos. Hoy ya no, hemos acabado ya la tradición. Sí, yo creo No. que ya podríamos ir acabando. Permet als muchachotes d'Oliver Vallabriga sortir de les posicions de descens i col·locar-se dotzens amb 9 mediocres punts. ¿Podemos acabar lo del Vallaminga cuando venga él? En Sí. plan, conseguimos que venga. En el momento en el que se siente en ese programa, no lo hacemos y nunca más lo hacemos. Si es No, que, no, ese programa se hace Y y, nunca a partir más. de ahí nunca va. si es Vale. que viene antes de que lo lo- destituyan. Porque pinta que... Porque Y si pinta... lo destituyen, que venga igual. Pinta que va malament, però no tot Bueno, va un malament momento. a Cerdanyola. Perquè el bàsquet, per fi, tornem a la senda de la victòria amb els nois verds després d'imposar-se 69-64 a l'Olesa en un avorridíssim partit jugat al Guiera Mitos, Batallas y Romances Pavilion. Me ha gustado esa referencia, me ha gustado mucho. El niño quiere Sí, hablar. sí. Si destituyen al Pereira este... ¿Pereira? Al Vallaminga, Vale. seguiremos al siguiente equipo. O sea, en plan, ya dejaremos de dar los resultados del Sarda, solo damos los resultados del siguiente equipo del Vallaminga. Vale. Rollo Albacete B. Y si no Vale. va És de a Rubí, otro- és de Rubí el tio. si no va a otro equipo, Què? Ah, vale. Si no va a otro Entonces, bueno, lo que haga, en plan, las cervezas que se beba, las celebramos también. Vale, me parece bien. Igual así levanta una copa. Vamos con el siguiente resultado deportivo. Y es que una de cal y otra de mierda. Derrota inesperada del femení de bàsquet contra el Sama Vilanova. Hagamos... ¿Sama qué? ¿Bin Laden? Sama Vilanova. No sé, yo qué sé, se llaman así. Déjalas. Hagamos todos un... Oh, bueno. Y torna l'handbol. Ratatatatatatatata. Genial, no, sigue, estamos a tope. Victòria per la mínima del sènior masculí 30-29 contra el Sants B i pallissa el femení d'handbol 39-14 contra les xonis del Joventut Ripollet. Vamos! Visca! Torna la justícia, torna l'hegemonia de la mediocritat, torna el Cerdanyola Club d'Handbol. Let's go. Ahí jugabas tú, ¿no? Sí. Era muy malo, ¿no? Vamos, era malísimo. Vamos con los artistas de Sarda. Perdí la razón por ti, ahora en el corazón Es el audio del Especial España. ¿Es el fascismo? Perdí la razón por ti, ahora en el corazón. Déjala, Nuria, déjala. Fuimos legendarios como Justin y Hailey. Bájamela. Perdí la razón por ti. Bueno, ¿qué nos traes, Pedro? Hemos renovado la canción, ¿eh? ¿Qué temazo es este? He desahuciado ¿Cuál es? un poquito ya en ¿Cuál es este diferencia. temazo? Este es Ice Cream, tío. Hostia, pues... Iceberg. Es Ice Cream, el Como la track lechuga. número 4 o 5 en el disco que saqué con el Mata hace poco de Mito, Batallas y Romance. Digo el 4 o el 5 porque en YouTube está el 5 y en Spotify está el 4 porque nos equivocamos al enviarlo. La discografía se va a enfadar. Pasa que posan. Bueno, ¿qué nos traes, Pedro? Os traigo Artistets del bo? muchas cosas, tío, en realidad, ¿eh? Sí. Hoy ya se puede decir, no haremos el anuncio oficial, porque Ajá. eso será la semana que viene. Pero hoy ya se puede decir que el 10 de noviembre en La Martinada hay Sarda de Facto, que cantarán Cellar of Exile, Pumba. La Lara, Pumba. y Enki Tiset. ¡Pumba! ¡Pumba! De ¡Timón! 9 a 11 de la noche, 10 de noviembre, Guau. en la Carré, no, en la Plaza San Ramón. Diablo.
Diablo. Qué flow me lleva, mi loco. Diablo. Más cosas. Más cositas. El 3 de noviembre sale el nuevo tema de Paul Klein, Wow. que se llama Final Feliz. Oh. ¿Vale? Así que se puede hacer el pre-save ya en sus historias y tal. Wow. Más cosas importantes. El 7 de noviembre, te miro como si tú lo supieras, creo que sí, ¿no? El 7 de noviembre sale por fin Cheesecake. Ah, sí. Boom. El álbum que sí, está justo el preparando 7, Cellar of efectivamente. Exile. Con un pedazo de vídeo, mi loco. Sí, sale el 7. Podéis hacer adlibs de fondo en plan Super Cellar. Hacer el. Los adlibs son como de fondo, gilipollas. No, pero ellos ahora manejan mucho también el... Sí, hacen cosas muy raras, es muy divertido. Eso, que has hecho tú un pedazo de vídeo que no lo he visto acabado. Es un visual, sí, estamos acabándolo. Es un visual de... ¿Lo has subtitulado? Estamos en ello. Heavy, ¿eh? Sí, Mucha letra, ¿eh? Saldrá fácil. Pero muy, muy guapo, muy guapo. La verdad es que yo me he visto el vídeo un par de veces ya y me lo he escuchado A ver muchas. cuando me lo enseña, chico. Y muy top. ¿El vídeo también? El vídeo también. ¿Qué más cosas? Hemos dicho. Yo tengo otra. ¿Tiene otra, Chesco? Comedia de Barry, Bueno. el día 9. Comedia de Barry, estamos el día 9. Sí, ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿En serio? Sí. Sí, sí. Sí. Se hacen 2. Va a ser también open porque no hay dinero para show todavía. Ah, bueno. Todavía pero hay que estamos beber muy, más. muy cerquita de tener dinero para show. Ah, Y también... ¿Qué más cosas? el Nos faltan jueves 300 euros. Para Dani Rovira. El jueves 9 a las 6 en el MAC, al Museu d'Art de Sardañola, se proyecta Entre el libro y la espada, un documental de Laura Tapes y Guillem Vila. Ah, o sea, podemos ver el documental y ir al Comedia Barry. ¿Es el mismo día? Sí, Sí, es el mismo. efectivamente. Y si hay que priorizar, Se ve el documental. sí. Claro, porque Comedia de Barry No, no. habrá otra vez este mes, o sea que no os Sí, 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 preocupéis. Pero el Exacto. documental es una vez en la vida. Entre la espada y la pared, ¿no? Pero entre el libro y la espada. El libro y la eso. espada. Eh, ¿Y de qué trata el documental? ¿Nos puedes explicar un poquito? Sí, ahora mira. Te voy a leer Pues todo hay lo que un pone. libro, una espada. Experiencia escenográfica con la comunidad SIC en Barcelona. Está guapo, ¿eh? He visto un tráiler y está guapo. Interesante. ¿Vale? Es lo que es. Y no, efectivamente se van a hacer las cosas. Tú puedes ir a ver eso y después irte a la Comedia de Barry. Claro. Sí. Da Sí. tiempo. Es muy buena previa. Eso haremos. Sí, hemos dicho todo lo que había que decir. Da para ver. Mi Sí. disco y el del Mata. Mitos, batallas y romances. Estoy espesísimo hoy, me duele la cabeza. Bueno, que venga, flipas. Mitos, batallas y romances. Yo Ya cuando está en he escuchado Spotify, de está en Franco YouTube y está en todos lados. Estás activado. El 7 de noviembre, Cheesecake, de Cellar of Exile, también muy, muy guapo. Día 3 de noviembre, Final Feliz, tema de Paul Klein. Día 10 de noviembre, concierto en la Martinada de Enkity Set, Cellar of Exile y La Lara. Podríamos hacer un calendario compartido de Google o algo de esto. Para que la y gente se lo descargue. Y apuntar las cosas. Es que a ti te gusta mucho que tal las secciones, Estaría pero a mí me gusta precioso. preparármelas. Ya no, que me pero... hablen y me digan, yo, bro. Ya no, pero está Ah, guapo, y más ¿no? cosas. El 1 de noviembre sale una entrevista en el Top Sardañola que le realizan a un ilustre personaje de aquí de Sardañola llamado Yo mismo. Yo mismo... Yo mismo Martín. O sea, está Yo mismo- Estoy yo promocionando mismo que me han hecho una entrevista. Está promocionando Sí. que te han hecho una entrevista. Sí, sí. Id a leer el puto de Sardañola que solo sirve para decirle a mi madre, mira, me dijiste que no llegaría nada en la vida y es verdad. Pero tengo una entrevista. Y ya está. Muy bien. Las cosas. Y un papel pavón. Pues yo solo diré que está mal toquizante, ¿eh? No sé de quién me habla. Vamos con el tema del día. Con el corazón Tema apagado, del luces día. encendidas. Tema del día. Noche de día. Tema del día. Tema del día. Bueno, la setmana passada vam escollir una paraula i la paraula que va sortir a paraules aleatòries era pimiento. Pebrot. Pebrot i pimiento... ¿Qué? Que decía, si queréis una herramienta, decid pimienta. Espera, Eso pimienta, era- no pimiento. Ah, mierda, es verdad. No sabes cocinar, ¿eh? No diferencia el pimiento de la pimienta. Increíble. Según la RAE, pimiento, planta herbácea anual de origen americano de la familia de las solanáceas, Hay que verlos en los programas, Alejandro. sí, cuyo fruto en baya hueca de color verde, rojo o amarillo y forma más o menos cónica. Entonces yo os pregunto, ¿Alguna vez os habéis metido un pimiento? ¿Te imaginas? ¿Cuántos pimientos te caben en el...? pimiento, ¿a favor o en contra? ¿Del pimiento? A favor. ¿Del pimiento? A favor. ¿Pero qué es el pimiento y qué es las pimientas? El pimiento... Pimiento, acabo de leer la definición de la RAE, si quieres la vuelvo a leer. Sí, es que no te ¿La vuelvo a leer? Planta herbácea anual de origen americano de la familia de las solanáceas, cuyo fruto en baya hueca de color verde, rojo o amarillo. Claro, pero soy daltónico, forma más o Alejandro. menos cónica. Bueno, me da igual, tío, pero te has comido más de un pimiento en la vida. Y más de una mierda también. Entonces, ¿a favor o en ¿Te contra gusta el del pimiento o no? A favor. Que si quieres pimiento. Me comí el otro día, eso era un pimiento lo que me comí el otro Sí, día, ¿no? comiste pimiento. Sí. ¿Comiste pimiento? Top tier de pimiento cocinado.
El del padrón. En plan, top 1, top 2 y top 3 Lo pimientos. tengo, lo tengo por aquí, te me has ¿Sí? adelantado, pero vamos a hacerlo, sí. El No, del- o sea, el del top, padrón top el de primero. pimientos, top de pimientos. El del ¿Cuál es tu padrón. top 3 pimientos? El del padrón el primero, ¿Sí? el del madrón el segundo y el del tiarrón el tercero. Joder. Pues mira, No sé de pimientos. como experto en gastronomía, ¿quieres mi tier list? Que es más... Hombre, por supuesto. Sí. Mira, primero de todos es el pimentón, Que es un pimiento que es también. un pimiento ahumado, Muy secado y hecho polvo. Me gusta. El- Como yo. el Sí, es verdad Yo que- también estoy bastante secado, ahumado y hecho Hecho polvo. polvo, Es verdad que le cuesta levantarse, ¿eh? Sí. Luego vendría, no el pimiento de padrón, que me gusta mucho, sino los pimientos Del piquillo. Vale. Los pimientos de piquillo. Están ¿Y esos muy cuáles son? buenos. Es que, no, es que sé los Son nombres, esos- pero Que no. soy relleno de branda de bacalao. Sí, bueno, Ah. o sea, Eso es God, Pedro ¿eh? se los come así, Sí, sí. pero no Los suelen comes venir solo así. también. Eso es- Bueno, en mi casa se Son suele deli- hacer son así. delicados, Esos están tal, muy sabrosos, buenos. ¿eh? Saben así del árbol. Luego me gusta el pimiento normal, el El rojo, pimiento, ¿no? Es un top me 3, gusta ¿eh? el verde, El verde. Vale, pero el verdes. verde, ¿cómo? crudo. Crudo en la ¿Sabes ensalada. por qué? ¿Por No, qué? en gazpacho. Pero de hecho, cabrón. la mejor preparación, o sea, el mejor partido que yo le puedo sacar un O sea, pimiento es una cosa, como ingrediente. Pero es de como si te gazpacho. digo, top Tú- 3 platos de tomate y tú dices, el tercero, la pizza. No, vale, no. Entonces, Claro, entonces sí que te pimiento. diría el de padrón. Vale. O sea, frito. porque tú estás haciendo un ranking, pero valoramos todo el rato lo que Sí, puede hacer con sí, él. sí. Y yo creo que el ranking debería ser como en plan, tienes el pimiento solo. En plan, ¿Qué pimiento. comes el pimiento? Si es solo. Claro, el ranking tiene que ser como esto. Si es solo. Bienvenidos a Prupera solo- para la gastronomía. Si Hoy, es solo, tiene el pimiento. pimiento crudo, el rojo. ¿Sí? Rojo Tal crudo, cual. tal cual. Sí, 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 sí. Es el Top top 3. uno. Top 1. Top 3, Chesco. Antes que el de padrón. Es que el del padrón está bueno. ¿Crudo? cojones, Sí. ¿eh? No, pero cuidado, a ver. pues No, tanto- pero. amigo. Pero pásale un poco Como por la ingrediente, sartén, coño. como ingrediente único. Claro, no como quiere decir que ingrediente no esté único. Como cocinado. ingrediente único. Has dicho el pimentón. El lo primero el pimentón dulce Vale. ahumado de la Vera. Vale. Luego los pimientos de piquillo. Vale. Y por último, el de padrón. Me parece bien. Sí, me parece bien. sí. Muy bien. No estoy de acuerdo, pero me parece bien. Y por ahí iría la carne de ñora o pimiento choricero para las paellas. Y los arroces y tal. Que eso es como un fuera de top, pero es que va muy bien. Chesco, top 3 pimientos. Yo diría que, no lo iba a decir, pero yo creo que del padrón es para mí top. Vale. Uno, porque a mí me pones un yo a tope con Siempre eso. acompaña. Rojo Ujú. y verde. Claro, es que es verdad. ¿Frito si era tan o fácil crudo como o decir cómo? los colores y ya está. ¿Crudo El pimiento o- amarillo, que No, también existe, pasa ¿no? un poquito. Pues te he pasado y ya está. No, pero Yo mi solo, top 3 sería pimiento verde frito, top 1. Vale. Escalivado el segundo, el rojo escalivado el segundo, así a la brasa y El pelado. escalivado, o sea, hay uno que creo que es pimiento, que va como en el plato y va como con mucho aceite y tal, que con el pan eso es increíble. Ese, pimiento escalivado que se No, hace a la acaba brasa. de hacer la- o los de piquillo, ¿eh? Los Se que me vienen acaba a de hacer veces en la boca agua, lata, ¿eh? que son así No, como pero triangulares. o sea, al final pequeñitos. es parecido. Sí. El escalivado, o sea, pimiento verde frito, pimiento rojo escalivado y el tercero probablemente padrón o piquillo. Los pimientos de padrón, perdón, de piquillo, Qué gustoso ese. hechos como los hacen en el País Vasco, que reducidos en su propio jugo de la cocción, con aceite, saltados, con ajo, queda eso que es espectacular. Por lo Pero que con son bacalao, el... con branda de bacalao. te También, cagas. también. Me estoy poniendo Me nervioso. encanta este También. programa gastronómico, me gustaría más si hubiese cenado. También. ¿eh? Bueno, Sería claro, increíble. Tenía aquí una pregunta Pedimos un que kebab, de repente. Hablo de un kebab de repente. ¿Tiene pimiento el kebab? Tenía la pregunta de cuál es el mejor pimiento, pero bueno, creo que hemos contestado El de bastante. padrón. Y la de cuál es... Claro, esta es diferente. Aquí sí que entra un poco lo que he dicho yo, que es la mejor receta con pimiento. Y yo ahí digo, el gazpacho. No. Vale. Es que no me gusta. Y no es el protagonista, pero el gazpacho. Yo lo que he dicho del... Pimiento con branda de bacalao. Bueno, Está es que ese muy está bueno, bien, está pero... muy bueno, está pero muy no, bueno, yo ¿eh? digo el otro, el escalivado ese. Ah, el escalivado y la Oh, escalivada. con el pan... Yo no sabría decir, es que el pimiento queda bien en muchas cosas. O sea, no. No sabría decir, sí. la verdad. Es que, Yo, claro, es que yo el del padrón el de en sí branda de solo bacalao. también O- tendría- o usar- No, ¿Por hay qué una no cosa pi- que hace mi madre, tú, que es pimiento verde relleno de tortilla de patatas. ¿Qué O dices? sea, hace la masa de la tortilla de patata de huevo y patata. Sí. Y en vez de hacerlo en una sartén, coge el pimiento verde italiano. ¿Qué dices? Que es vacío, lo corta por arriba, lo rellena de la masa de la tortilla, lo tapa con papel de plata y lo hace al horno. Tu madre, pero es que es la Y mejor. luego eso te lo comes rollo como si fuese sushi, Sí, sí, en sí, plan sí. tacatá. Uf. Pues hay que Pimiento probarlo, verde ¿eh? relleno de tortilla de patatas. Eso es Marifé, Marifé, un platito de eso. Eso es Marifé. God, ¿eh? no sabes tú cuánto te echamos de menos, Marifé. Para la próxima traigo un poquito de eso. Marifé, Hugo Oye, Tapers. los pimientos del padrón, ¿por qué no pican? Ninguno. Buena pregunta. ¿Cómo han seleccionado eso? Te voy a decir una cosa, o sea, yo... En crudo pican, ¿eh? Yo he comido pimiento y cocinados, pero cultivados por gente en plan que me hago un huertecillo y, Claro, claro, y pero- tal. Y me comí uno hace unos años Te flipas. picaba,
pero creo que lo hizo y era cultivado por él mi colega Davo. Y... Davo Padmezano. Sí. Y al comer eso, no sabes lo que picaba, que nos veías a los dos decir leche. ¿Y os disteis leche? Hombre, me corrí. ¿Puedo contar anécdotita de pimiento? ¿Eh? Anécdotita con pimiento. ¿Queréis cada uno una anécdota? O sea, yo tengo una rápida. Yo ya la he hecho. Dímela. A mí el pimiento verde y el rojo en crudo, por lo general, no me gusta. Hostia. O sea, A lo mí puedo mucho. llegar a comer, pero es algo que... si hay la ensalada lo puedo quitar, lo aparto. Primera vez que fui a cenar a casa de los padres de mi primera novia, en plan típico de 16, 17 años, De tu primera chamba. de la primera chamba, de cenar había una ensalada que era literalmente pimiento rojo, pimiento verde y pimiento cebolla. amarillo. Ya está, pimiento rojo, pimiento verde, cebolla y queso y fuete en medio. Pues eso está muy bueno. Me tiré media hora sonriendo cómo con la vuelve el cara queso y el más fuete. falsa que pude poner diciendo, está bo, ¿eh? En catalán. Encima en catalán. Sí, así todo el rato. Y yo en plan de, qué bueno, madre mía, no he cenado tan mal en mi puta vida. Ahora lo puedo decir. Yo así Se tendría que haber levantado e irme. Como anécdota pimentera, sí que hay una precisamente con pimientos de Padrón, que fui a casa de un amigo en común que tenemos tú y yo, ¿Sí? que vivía encima del antiguo Supán. Ya sabes quién es. Ah, sí. ¿Vale? El antiguo Supán, claro. El antiguo Supán, Vale, sí, el sí. que había Ya sé quién es, sí. donde está el Sabic. Sí. Ya sé quién es, sí. Y tenía Vaya una- dato de repente, ¿no? Donde vive una persona. Tenía una bandeja. Es que no quería decir el nombre tampoco. No, tenía ya una está bien. bandeja llena de pimientos de Padrón y dije, esto no pica. Esto no pica. Y está. me comí uno y ¿Sabéis me morí esta también. puta botella, no? Y me morí también. Que a veces pican, ¿eh? Es que a veces pica. Seguimos hablando de pimientos todo el rato. Es que de eso va. Hoy el tema del día era pimiento. Yo tengo un juego. Es que tengo aquí apuntado un juego para hacer. Vamos a ver cuál pica. Pancake o pimiento. ¿Has hecho pimientos? No, pero tengo un juego para dinamizar. Pero, No, si dinamizar. no, Para vamos primero dinamitar. a las secciones vuestras, ¿os parece? ¿Ah, sí? Sí, vale. Va, Yo tengo Nuria, una buenísima. ¿Cuál es la Vamos- primera? Es que puede que depende de música suene esta fascista, ¿lo sabéis? Vamos con la sección de Pedro. Vale, eso no es fascista. ¿Qué pasa, chavales? Hoy Hola, tengo Pedro. una sección que he preparado. Es que no puedo decir cuánto he tardado en prepararla, porque básicamente me la estoy inventando ahora sobre la marcha. Bien hecho. Tengo una voz de camionero, porque estoy malito de mi cumpleaños. Entonces, puedo hablar de algo que se ha hablado durante mi cumpleaños, que es la diferencia entre cuando se utiliza barras, ¿Vale? cuando burras, cuando berras, Oh. cuando birras y cuando borras. Está muy bien. Es muy de los jóvenes, ¿no? Sí. Que ahora dicen cosas como, factos. ¿Factus? Cuando sueltas algo que está como muy bien dicho, es como, barras. Que esto proviene de los raperos, de las Bars. barras, de las bars. The bars. Y Joel, te he visto con cara como de interrumpir. No, ha sido una. Ha sido un barras, ¿no? Barras. Ha sido- Vale. Soy joven. Entonces, se dice mucho, Jovenlandia. barras, ¿no? ¿Barras? Pero, si a ti te dicen birras, tú también lo entiendes. ¿Qué pasa? ¿Pero en qué Que contexto? Hay matices. En plan, tú me dices algo y yo te hago, birras. Claro. Y lo entiendes y se acepta, pero hay matices. Entonces, yo creo que el barras es el estándar. En plan de, barras. El borras es el... Esta no. Esta no. Pero fíjate que también tiene sobre todo que ver con la entonación, ¿eh? Es barras. decir, es verdad. no dices, borras, no. No, es borras. Borras, Borras, Joel, borras, borra. Hoy borras. borras bastante. Luego está el Borro. birras, que creo que queda muy bien cuando son barras, pero en un contexto como Festejo. muy de bar. No, Sí. cuando ha sido un buen comentario, pero muy de cuñado. Birras. ¿Sabes? En plan, haces birras. Cuando es incluso sexual, la broma, te diría berras. Ajá. Y cuando es malísimo, ya no es, o sea, no está prohibido. Simplemente es malo, burras. Burras. ¿Qué os parece? Yo creo que bien. Me parece bien, ¿eh? Está bien, ¿no? Me parece una manera de clasificar Burras según cómo estados de sexual. ánimo. No, berras es la sexual. Berras es la No, pero sexual. según como burras también. Burras. Pero porque a ti te gustan tontas. Borras. Según con la entonación. Borra, Checo, borras. Borro. Borras. ¿Ves? Esto lo voy a ir usando en lo que queda de programa, Úsalo, para que se úsalo. entienda. Vale, vale. Y hasta aquí mi sección, tío. Perfecto. Muy bien. Solo quiero dormir. Pues vamos con la sección de Chesco. Ayer día sobaco, esta noche huele a pies. ¿Qué es? Locutorio Bangladesh. Peña chateando más allá de las 3. ¿Qué es? Locutorio Bangladesh. Dejan fumar porro, trapichean inglés. ¿Qué? Muy bien. Locutorio Bangladesh. ¡Ole! Con plan Bangladesh directo.
Vale, pues yo traigo... bueno, lo voy a decir, en tu cumpleaños la teoría va a ser que íbamos a hacer un programa que no hicimos. Sí, porque... Uf, Sí. Se lió. Iba a ser una liada hacerlo, está bien. los porros. Sí. No. ¿Qué? Borras. Borras. Birras. Entre birras y borras, ¿eh? Berras. Y hoy traía un juego que sabéis, que espero que hayáis pensado un poco, porque quiero que cada uno vayamos diciendo unas ronditas de Propera Parada. O sea, los chicos de Propera Parada son los típicos que... Y añades la continuación. Vale. Yo ¿Eso traigo lo la hemos primera. hecho en algún contexto? No lo hemos hecho. No. Eso lo has contado, puede ser. En plan, eso Os está lo- en mi cabeza. Os lo conté el fin de... ¿Qué es lo que yo iba a hacer? Dios, vale, sí. Vale. Vale, Me entonces, cunde. yo tengo... La primera es... Los chicos de Propera Parada son los típicos que están en la última fila de clase comiendo bogavante. Vale, ¿Vale? me cunde. Next. Venga. ¿Tenéis? Hostia. Vale. Los chicos de Propera Parada son los típicos que si escuchas la conversación desde la mesa al lado dices, vaya gilipollas, Vale. O llamas a Audiencia Nacional. por ejemplo. Vale. Vale, yo tengo otro. Los chicos de Propera Parada son los típicos que se cuelan en un evento de puertas abiertas. Me ha gustado, ¿eh? Me ha Los gustado. chicos de Propera Parada son los típicos que hay que parar en un control policial. Bueno. Vale, me gusta. Pero que no llevan nada. Pero no llevan Pero- nada. pero los tienes no que llevan parar. nada. Eso. Pero hay que pararlos. Si no los paras, estás Porque- haciendo mal tu trabajo. Pero porque, o sea, tú los ves y la carita con la que miran en plan. Porque potencialmente, Potencialmente. podrían llevar sustancias. No las llevan, Y no solo sustancias. pero potencialmente. Potencialmente te provocan un atentado. Eso es. Vale. Pero luego no lo hacen. Yo tengo también los chicos de Propera Parada son los típicos que acusan a uno de ellos de fascista cuando todos son fascistas igual. Hostia. Los chicos de Propera Parada son los yernos que toda suegra quiere tener, o que toda madre quiere tener, si su hija es Rosa Peral. ¿Quién es Rosa Peral? ¿Quién es Rosa Peral? ¿Dónde está la tarjeta roja? No la tengo. Borra, Borras. borras. Joel. Joel, Los chicos de Propera Parada ¿sí? son los primeros Son los en típicos ser cancelados en el cumpleaños de Dulceida. Joder, es complicado, ¿eh? Estamos para que nos invite, la Dulceida. Pero por eso nos cancelan los primeros. Vale. Venga, Pedro. Vale. Los chicos de Propera Parada son los típicos que cuando entra una mujer en la sala se giran y dicen, ahora no, Alejandro. ¡Hostia! Los chicos de Propera Parada son los típicos que cuando entra una mujer en la sala dicen, ahora no Alejandro, mientras Joel se ha ido a hablar con ella. ¡Hola! De golpe, tú estás quedando como humor mal, tú como ligón, o al menos tiraca. Sigue la frase. Los chicos de Pero Propera no, Parada. no puede ir para mí ahora, ni para ti. Los chicos de Propera Parada. Ah, esto es una batalla de gallos. Son- Es lo que dice, porque es que le estoy leyendo la mente. Los chicos de Propera Parada. No, por ahí ¿Cómo era no, lo de Alejandro? En plan, los chicos de Propera Parada son los típicos que cuando que- entra una chica le dicen no Alejandro. Mientras Mientras Joel Joel se está va. hablando con la chica. Se ha ido a hablar con ella. O la ha ido a hablar a Instagram. Es que no he entendido lo de no Alejandro. ¿Qué quería hacer En plan, Alejandro? de ya no puedes hacer comentarios de esos. Claro, Ay, ya no puedes comentar. Ah. Pues yo había pensado peor, Alejandro. Digo, que es capaz de este hijo de puta. Ahora no haces No, una papa, no. ¿eh? Sigue la frase. No, Síguela. no te vayas por la tangente. Y Pero tienes que hacer algo de ellos. los chicos de Propera Parada son los típicos que cuando entra una chica dicen ahora no Alejandro. Mientras Joel ya se ha ido a hablar con ella. Pero Chesco. A ver. No me mires, a mí, no me mires. ¿Cómo? Ofensivísimo lo ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? El Chesco se la dicen por el primer nivel. El Chesco se la pajea detrás de la puerta. Por la puta cara. Y, Hostia, tú. y Chesco. Pero qué gratuito, Nuria. De verdad. Y Chesco se pone nervioso porque no sabe tratar con las mujeres. Joder, me has quitado porque Hostia, iba a decir los Ahora chicos, te toca, los chicos de acabarla. Te toca acabarla con Ah, pero Pedro. contra eso, los chicos, es que no es una Acábala, cadena. acábala. Sí, es Ahora una ya cadena, es una cadena. Joder. Te he dejado lo peor. Vale, era porque yo no sé tratar con una mujer. Sí, claro, y te pones nervioso. Bueno, no voy a decir lo que voy a decir.
Los chicos de Propera Parada son los típicos que dicen no a Alejandro cuando entra la mujer en la sala mientras Joel está yendo a hablar con ella y Chesco se pone nervioso porque no sabe tratar con las mujeres. Sí. Y... Buah. Y Pedro. Y Pedro no se le acerca porque es menor. No. Bien, me parece muy bien. Siguiente frase. Gracias. Soy el que mejor ha salido de aquí. Y Joel se acerca porque es menor. Debo decir que yo iba a decir algo que no podía decir y por supuesto era mucho peor lo que has dicho tú. TPN. Joel. Yo iba a decir eso. Ya lo sé, ya. Es que me ha Increíble. jodido, Va, y ahora vamos con la sección de Joel. Ah, chuparla. Yo haría otra de estas. Yo voy a hacer otra. Bueno, pues esto es la intro. Punch. Bueno, Traigo Joel, una ¿qué nos propuesta, traes? tío, hacer 40 minutos de programa pero subirlo a 0,75 de velocidad. Sigue. Que parezca una hora. Ojo, Sigue. ¿Cuánto pesa una manguera? Depende de la Depende manguera. si es la mía. Depende de que esté llena. Son todo respuestas correctas. ¿Es verdad? Sí. Son todas respuestas correctas. Sigue buscando preguntas random en internet. Venga, guapo. 12:30. Es la primera vez que veo Joel en un chat que es yo, o sea, es el mismo, y incluso a sí mismo se está tirando la caña. Se da los buenos días en plan de buenos días, ¿has descansado? Hay que practicar. Yo es el típico que en su chat se pone hola guapo. Vale, totalmente, ¿eh? Hola, guapa. Hola, guapa. Joel es el típico que empieza una conversación con el chat GPT diciendo hola guapa, ¿cómo estás? Hola, guapa, ¿cómo Yo estás? es el típico que no se prepara una sección y estamos haciendo tiempo para que se... Vale. pueda hacer la sección. Practica frases, ¿Qué madura eres para tu edad? Una cosa, estamos entrando en un terreno que no me gusta. Apellidarte Torres y tener gemelas. Pero una cosa, Es que no sé de qué hablar, yo no he preparado sección. ¿no has dicho que te contar algo Yo de estoy hoy? de resaca, Pero que ya él- lo he contado al principio, era eso es lo que he dicho antes. ¿Quieres que saque un juego que Sí. tenía preparado? Y Joel luego es- quizá volvemos a esto de encadenar... Plantas de verdad que parecen falsas. No tengo nada, Alejandro, sálvame de... Pero Joel es Eso el pasa, típico... Mira, no es mala. Mira, no, voy a hacer parte de la sección. Tengo una... ¿vale? Espérate, ¿puedo decir yo una cosa? Que Sí. ¿Qué os Que parece? sea gravísima, por favor. No, tengo dos, o sea... En catalán, por favor. La subvenció, que hem d'enviar el clip a TV3. Tinc una expressió Vale. que jo crec que és molt feminista, que es, o sea, la palabra, este que es en castellano, la palabra coñazo se pone como algo negativo. Sí. Y la polla es, no, os va a encantar. Sí, eso es algo que se dice. Es más, mucho. tú ya sabes lo que voy a contar. Sí, lo sé. Y la polla es bueno. Sí. Entonces yo estoy intentando poner de moda que cuando algo está muy guapo, digamos, coñón. 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 Está guapo, ¿eh? Coñón. Qué coñón, tío. ¿Qué coñón? Y vaya Nuria propone Vaya barras. Barras, contarlo, Nuria. contarlo. Barras, ¿eh? En vez ¿Qué de ha dicho? cojonudo, En vez de cojonudo, ovárico. ovárico. Wow. Eso me parece Claro, ovárico. es que iba a decir ovariado. Y ovariado No, no. ovariado no, ¿eh? No sale, Ovariado varios no. artis. Ahí me decían en vez de decir coñazo que dijese peñazo. Vaya peñazo. Pero Vaya yo- peñazo. yo creo Pero que- se me ofendió una colega que vivía en Gibraltar. Muy ofensivo. Yo creo que el coñón mola. O sea, yo Sí. le mando a un colega un tema que está muy guapo y le pongo coñón, y Coñón. pone coñón. Coñón. Y decimos perfecto. Barras. Y después me ha apuntado otro que no sé si para estar mal o estar muy bien decir estoy polla. Estoy polla. Estoy polla. Pero en plan- ¿A qué os suena? ¿Como estoy mal? o Depende de la estoy- polla. La primera vez que lo Si has es, dicho... si es en plan, o sea, si es en plan Estoy polla. flacidilla, Sí. rollo de día que estás como un poco choco, O sea, y dices, oye, estoy polla, ¿eh? Estoy polla. Estoy polla puede ser una expresión que depende del tono. Sí. Sí, Depende ¿no? del... Sí, en O sea, plan de... en plan, Claro. Estoy polla. Tú puedes coger y decir, ¡fua, estoy polla! O decir, estoy polla. Estoy polla, ¿eh? Estoy pichilla. Claro, ¿eh? es que lo que mola siempre es la entonación. Sí. Y el, Sí, pero coñón, yo creo que me suena bien todo el rato, por ejemplo. ¿Cómo dices coñón en plan estoy triste? Claro, tú no puedes decir... Coñón. No. Que suena raro. No, dices coñazo. Claro. Pero Es que por ya eso está existe. mal. O sea, eso está mal. porque Reivindicamos el socialmente- uso de coñón como algo Coñón. positivo. Claro, pero fíjate, y ahora que estoy reflexionando, o sea, tú coñazo lo usas como algo que es anodino, que es Sí. pesado, y pollazo. Porque pollazo es una cosa ¿Quieres que comprobar? es lo que es, y no hay otra. Es lo que es y no hay Demasiados otra. inputs de golpe, ¿eh? O sea... Que es un pollo, un ave muy grande. Sí. 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 Claro. O un tortón. Un tortón con un rabo parmesano. No. Sí, sí. Me ha gustado lo de ovárico. Me parece ovárico. Sí.
Me ha gustado coñón. ¿Coñón? Me ha gustado... Estoy polla. ¿Cómo estás hoy? Estoy polla. Sí que se usa el apoyardao. Sí, apoyardao se Pero usa. apoyardao viene de pollo, entiendo, ¿no? No de polla. Claro, sí. De pollo, sí, que estás pollo. ¿Qué La- estás, pero la polla sí que... Estás como un poco... Pero, estás pero la, apoyardao la y- polla sí que viene de la gallina. Sí. ¿El qué? ¿Ser la polla? Sí. O sea, No. a la Sí. polla se le llama polla por la gallina. ¿Por Sí. qué? Porque está encima de los huevos. Una polla. Sí. Sí, es por eso. Claro. ¿No lo sabías? No. Sí, Sí. es por eso, es por eso. ¿En serio? Sí. Me lo estoy creyendo como cuando Joel ha dicho que había un trofeo ahí dentro al empleado que más bajas se había cogido en el año, ¿eh? O sea... No, no, sí, es verdad. Es verdad. Sí existen, se llaman Felipe y Leticia. Oh. Willy Chiste, Frog. chiste que no han entendido porque... Bueno, ¿estás yéndote a tus textos de hace 2 años y medio? Mira, a mira, lo te mejor no digo, da te tiempo digo que su los haga, sección. Yo soy muy tonto. Una cosa, Yo soy tan porque tonto. nosotros estamos sacando secciones y cosas y yo le está... Soy tan tonto que hasta hace poco me pensaba Uf. que el racismo ¿Sí? eran muchas uvas juntas. Y tengo un problema, que soy daltónico. ¿Qué? Y no veo los colores. Sí. Entonces... ¿Y cómo se dieron cuenta que eras daltónico? ¿Porque pintaste qué? ¿Qué pintaste? Ah, porque pinté Ah, no, porque era el único que me juntaba con el negro de clase. ¡Anda! Y porque pinté pero un... Me flipa porque es... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se me da la palabra? Cuando hacen las recetas de cocina, pero que es como... o sea, distinto. Tú lo tienes que saber. Por ejemplo, helado de no sé qué, de queso. Un trampantojo. Un trampantojo. No, helado de tal, pero... Que es abstracto, no es abstracto la palabra. Deconstruido. Deconstruido. Vale. Esto parece la comida de Joel deconstruida. Sí. Mira esto que tenía, ¿eh? También puedo hacer la tuya y la del Gap. A Todas las veces que he ido. A Michael Jordan se le hizo larga la cuarentena. Un poco más incesta. Tengo un juego. Imagínate cómo. Había preparado un juego porque no sé ahora cuánto nos Ahí queda, lo que nos comí, lo digan por parece chat bien. interno. Tengo un juego, ¿vale? Porque sabía que llegaríamos a este momento. Entonces, este es de los que nos gusta, porque es acabar haciendo un ranking de... O sea, es el mejor de entre dos e ir descartando. ¿Vale? Y voy a empezar con pimiento. Y yo te pregunto, Es que... un y hay que momento. llegar a consenso. ¿Puedes volver a explicarlo? Sí, es porfa. Es que en mi cabeza lo único que dice ahora mismo, que es chiste que vais a entender, es... Kobe Bryant era el mejor, porque cuando todo el mundo había dejado de entrenar, él seguía entrenando. Y me estoy haciendo todo el bloque del Gap en mi cabeza, pero así, ¿eh? Pues si quieres sigue, pero yo te voy a preguntar, ¿pimiento ¿Sí? o puerro? Y que hay que quedarse con el mejor. Pimiento, Pimiento. ¿Pimiento o cebolla? Cebolla. ¿Sí? Sí. Sí. Estás en contra. ¿Cebolla o ajo? Cebolla. Cebolla. ¿Sí? Sí, sí. Es que ya ¿Y he entre ganado. pimiento y ajo? Pimiento. Pimiento. Yo creo que pimiento también, sí. Yo pensaba que girarías de golpe, en plan, ¿cebolla o paja con los pies? Cebolla. Cebolla. Hombre. Cebolla. No te que la comes tú. Pero que te hagan hacerla. ¿Hacer la cebolla o la paja? Ah, No, Eh, sigue el juego. ¿Panqueque? Has o- dicho, o waffle? nos habéis quedado la cebolla por encima del ajo. Sí. ¿Cebolla o tomate? Cebolla. Cebolla. ¿En serio? Sí. yo creo que sí. ¿En serio? A mí me gusta Me mucho la cago en cebolla. vuestra vida. Cebolla. ¿Cebolla o patata? Cebolla. Patata. Cebolla. Yo creo que aquí me va a joder, pero tiene que ser Cebolla. patata. Patata. O sea, mira que como más... No puede ser. Un chiste que nadie va a entender. Joel ha decidido mirar a cámara cuando has dicho patata sonriendo, haciendo referencia a que iba a venir una fotografía de decir patata y foto. Gracias, Joel, por este chiste, el mejor que has hecho en la jornada Me encanta. y el que no entenderá la gente que nos escuche Me en encanta, podcast. Me Gracias, encanta. Joel. Esas dos personas no lo van a escuchar. Las otras 6 la van a entender. Lo peor de todo es que no se ha visto, ¿no? No O se sea, habrá visto. No se me ha pinchado justo cuando... ¡Hostia! Ojalá, tío. tonto, muy bien, por muy bien, Dios! muy bien. Eres lo más Esto es tonto de clip, me ha España. apuntado de minutos. Muy bien. Ay, Muy joder, bien, tío. Pues ya me voy para casa, chicos. Gracias. Has hecho tu trabajo, Joel. Muchas gracias una vez en tu vida. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ahora que nos hemos quedado los listos. ¿Patata o...? ¿Patata o rueda de tractor? No. Pero Cuidado. salte de los alimentos, porfa. Sí, En vale. plan, Vale, ¿vamos a acabar en vale. plan de Franco o...? Vale, no. Un marco O polo. Pinta aquí el programa de Willy. Joder, tío, se Vale. se pone interesante ahora el puto programa. 1, 2, 4. Venga, ¡Chin, chin! 1, 2, 3. ¡Primera parada! El que no apoya, no folla. Vale, bueno. Vaya Después de programa. ¿Quién va a dar su pene? ¿Propio o suyo?
Sabéis que esto lo vamos a David, enviar. ¿puedes mirar si sigue mi coche ahí en Sabéis el- que este programa va a ser el que vamos a enviar a TV3, ¿eh? Para vender el Raro, programa. ¿será que esto no lo porque en TV3? No, sigue. ¿Cebolla o...? No. Cebolla ¿Marco? o marco de fotografía. Cebolla. Cebolla. ¿Cebolla? Vale, cebolla o luces de emergencia. ¿Cebolla? Ojo, las luces. Ojo, las ¿Para qué luces. no de emergencia? ¿Chuparla? Que yo soy... Y epiléptico. warnings. ¿Cebolla? Los warnings los de- warnings. Los warnings del coche. Sí. Los warnings, loco, eso está guapo. Nah, cebolla. Cebolla. ¿Qué coño? Yo de warning, Cebolla. yo de warning se No, va la cabeza. y el hago- que está delante del de Alejandro. El coche blanco. Sí, cebolla. Vale, Sí, es comprobar si está tu coche. Encima somos tres, ¿Os no gusta podemos todo? empatar. O sea, vamos avanzando por no, democracia. es en unanimidad. No, democracia. ¿Cebolla o cemento? Uf. Guau, el cemento. Cemento, Cebolla. porque es que sin cemento Ya. no tenemos casa. Ya, pero cebolla. A ver, es O sea, que la es que cebolla está muy bien, es pero una depende. tortilla de cemento... Personalmente, Ojo. personalmente a mí, el cemento, pienso que no me aportan nada como ¿Pienso o tal. cemento? Pero, cállate. Pero el cemento es que es necesario. No podríamos estar aquí si no hubiese cemento ahora mismo. Yo voto cemento. Yo creo que cemento. Venga, va, gana cemento por No, unanimidad. y cemento o madera. Porque has dicho así modo, ¿verdad? porque Yo creo que a cemento eso he pillado. igualmente. Cemento. Cemento. A tope con el cerdito listo. La... ¿Cemento? Chicos, ¿Qué? O paja. paja. te lo ¿Qué? grabamos Un sketch de día- los tres un cuento. cerditos y un lobo. Sí, y somos nosotros. Yo soy el lobo. Vale. Vale. ¡Au! Me pido el cerdito listo. Yo, pues sí. Yo el medio listo. Perfecto. Porque me pide de rebote. Perfecto. Pues yo el tonto porque así dejo de grabar antes. Vale. Me parece bien. Porque soy el cámara. Porque eres el de las pajas. Porque tengo que vigilar. mucho claro, eso. tú eres ¿Por dónde el- íbamos? ¿Y el otro qué ¿Cemento hacía? El o- otro No, qué yo he era? dicho cemento o hierro. Au. ¿Cemento o hierro? Hierro. Hierro, supongo, sí. Hierro porque el hierro son los cimientos. Yo porque hierro en Minecraft es más que la piedra. Y qué mejor que el conocimiento. Bof. De verdad, chicos, yo no os miento. Increíble el programa de hoy. Puro real sentimiento. Sentimiento, Yo he dicho cemento, pero en verdad no miento. ¡Ay, has dicho miento ya! ¡Me cago en Tú, esto es como vivir en la cabeza de alguien con déficit de atención, ¿eh? De hecho, es mi cabeza ahora mismo. Sí, ¿no? Propera parada son Especial. los típicos que tienen déficit de atención. Sí, totalmente. Prupera parada son Además, los... Joel, de verdad. ¿Qué? Primera parada son los típicos que Hostia, no se puta. preparan un programa. Ah, este está preparadísimo. Minuto 51, dicen. Hace 1. 3 minutos. Madre mía. Sigue, ve, esto me ha gustado antes. Vamos a seguir con esto. Prupera parada Oh. Ah, vale, son con los esto. típicos que... No, estoy esperando que me digáis. Ah, vale. Estoy moderando, claro, estoy entonces la moderando. parte fácil, ¿no? Claro. Prupera Vale, para vale. son los típicos que... Van a Entran ma- a un bar de pinchos Mira, y mira, dicen mira. ay. Vale. Hay que seguirla, ¿eh? No, hay que seguirla. No van así, ¿no? No, van sí, así sí, el sí, juego. sí. Prupera para son los típicos que a la hora de pagar dicen, paga el niño. Y paga Joel. Perfecto. Echamos un panqueque waffle. Hostia. Una cosa, porque está rota la tarjeta, no estaba rota. ¿Por qué? No, antes. pero ¿por qué se está dando...? No lo sé, se ha desprendido. rompido. Está bien, está bien. Ah, la han roto ahora, vale. ¿Podemos hacer un panqueque waffle? Vale. ¿Sabéis cómo va la Sí, sí, dinámica? sí. Yo pienso un objeto. Yo tengo otra que Chesco no me deja hacerla. No, pero aquí la podemos hacer. Pero, Era. Pero cambia la Con palabra. otra palabra, ¿no? A ver, una cosa. Vale. Me voy a dejarlo claro. Sí, hijo de puta o... O sea, subnormal es la palabra. Vale, sí, pero ¿Vale? la Esto cambiamos es lo que por hace la otra. sotana. Pero la cambiamos por Ah, sí. la sotana. ¿En serio no lo sabíais? No. esto? ¡Cabrón, qué? que tu jefe te está dando ideas! ¡Que no me vas a cancelar! ¡Jefe! ¿En serio El no otro sabíais día esto? estaba en la oficina, estábamos ya cerrando y dijo mi compañero de marketing, vamos a jugar a un juego. Que no es tu jefe que te ha dicho. Bueno, mi jefe de marketing. Vamos a jugar a un juego, dijo. Hijo de puta o subnormal. Pues sí, por la copia de la sotana. Es que esto es un juego que hace la sotana cuando hacen los directos pues venga. o muchas veces en el programa lo han hecho con invitados. Pues venga, pues hijo sí. de puta o subnormal. Pues Yo sí. no les copio, yo no les copio. ¿Panqueque o waffle? Pero si lo hace, Panqueque si o lo waffle. hace Magic, que lo podemos hacer, Claro. hombre. Panqueque pero o va. waffle. Panqueque o waffle. ¿Cómo era esto? Hijo de puta es Alejandro. No lo sé. Vale. ¿Cómo era panqueque Una- o waffle? Era, pues, se dice un término, ¿no? Y ¿Sí? tú tienes que decir si te recuerda más a un panqueque Ah, o a vale. un waffle. Vale, Hostia, y si ¿y qué de es un ahí panqueque? hasta adivinar la palabra, ¿no? ¿Y qué es un panqueque? Sí, eso era así. un pancake. Es ir diciendo en plan. ¿Un waffle? El waffle es el gofre. El gofre. gofre. Y yo así como diciendo, el waffle que Crepe cae. o gofre. Claro, Gofre. entonces yo pienso una palabra y entonces Ah, ya me acuerdo cómo era, es sí, en sí. plan, tú que, o sea, dices panqueque o waffle y entonces digo, me recuerda más a panqueque. Y entonces, vale, entonces empiezas panqueque o televisor. Ah. ¿No? Y dices televisor. Y entonces hasta tienes que llegar llegar a a la palabra la que tengo en la palabra. cabeza. Vale, Vale. ¿quién la piensa? ¿La pienso yo? Yo. Vale, piénsala tú, venga.
Buah, qué difícil. Venga. Pancake o waffle. Vale, espera, puede ser algo muy concreto. Sí. Hombre, claro, así, Pero esa es la será puta gracia. complicado, pero no tengo mucho tiempo ya. Da igual, rellenamos un Queda, montón. queda. Vale, la tengo. ¿Pancake o waffle? Waffle. Vale. ¿Waffle o televisor? Televisor. Puedes elegir otra palabra, ¿Televisor o coche? Coche. Vale. ¿Coche o warning? O el... Coche. Vale. ¿Coche o reloj? Coche. ¿Coche o barranco? Coche. ¿Coche o asiento? Coche. ¿Coche o Tanalacale? Coche. Joder, es un coche, ¿te imaginas? Uy, sí. No. Coche. ¿Coche o moto? Coche. ¿Coche o humano? Ya está. Humano. ¿Humano o humana? Humano. ¿Humano o animal? Humano. Joder. Vale. ¿Humano o mano? Más perdido que un hijo de puta que en el padre. Humano. ¿Humano o música? Humano. Vale. ¿Humano o muerto? Humano. Bueno, espera. ¿Podemos jugar a esto sin reírnos? Espera, En plan, sin que en ningún momento se pueda venir una risa. Humano, pero bien tirada esa. Y entre humano y coche he dudado. ¿Vale? O sea, tenéis ahí Vale. como un sitio Vale. donde jugar. ¿Humano o inteligencia artificial? Inteligencia artificial. Eh, Tenéis un cuarto elemento muy guapo ahí, ¿eh? vale. Humano, coche, inteligencia artificial y muerto. Joder. Vale. ¿Inteligencia artificial o gastroenteritis? Inteligencia artificial. Vale. ¿Inteligencia artificial o caliente? Inteligencia artificial, pero no está mal tampoco. Ah. ¿Muerta o viva? Dicen, No, pero no claro, va pero así. hay que decir inteligencia artificial o... ¿Inteligencia artificial o viva? ¿Inteligencia artificial o cohete? Uf, qué buena, ¿no? Inteligencia artificial. Uf. ¿Inteligencia artificial o internet? Inteligencia artificial. ¿Inteligencia artificial o vehículo? En general, Vehículo. ¿Vehículo o nave? Vehículo. Es una palabra jodidísima, ¿no? ¿Vehículo o laptop? Vehículo. ¿Vehículo o vuelo? Vuelo. Vale. O sea, tenéis aquí... Vuelo, inteligencia artificial, humano. ¿Vuelo? Muerto. 2 minutos. No, ¿qué? ¿Vuelo o masacre? Te voy a decir vuelo, pero... ojo, ¿Vuelo o Israel? ¿Te imaginas? Un misil F-12. Vuelo. Ojo, pero ha dudado un poco, ¿eh? Bueno, a ver, estamos por vuelo, ¿no? ¿Vuelo? Sí. ¿Vuelo? Pero hay inteligencia artificial, hay vehículo, hay humano. ¿Vuelo o vuela? ¿Vuelo o mi abuela? Vuela. Vale. ¿Vuelo? No, vuela. Vuela. Joder. ¿Vuela o mi abuela? ¿Vuela o Superman? Superman. Está más cerca de Superman, pero... ¿Superman o Iron Man? Es Iron Iron Man. Man. Iron Man. ¡Vamos! ¡Joder! Superman. O sea, estaba bien tirada. Entre Superman, humano te y quiero. coche. No, se ha llegado. Se ha llegado. Primero había pensado el casco de Iron Man, pero luego he dicho, no, voy a decir Iron Claro, Man. igual he dicho lo de muy concreto, yo me voy a rayar porque he dicho algo muy concreto. Claro, ¿vehículo o muerto? Pues un poquito a las dos, la verdad. Sorry por el spoiler. Que diga Ulet el número de hoy. Que se lo chiven ahí dentro. Vale, no sé cuántos minutos quedan. ¿Cuántos minutos quedan, Nuria? Dímelo, por favor. Quedan 3 minutos, ¿no? ¿Cuántos minutos quedan? Quedan 2 minutos, vale. Qué locos. Pues vamos a escoger la palabra de la semana, ¿de acuerdo? Entonces, Has vamos dicho 3, aquí. ¿eh? Vamos con el número 3, ¿de Venga, acuerdo? Hacemos zoom aquí. Mimbre. Joder. No es una, plumas, no. Espalda, no. No, la alguna. tercera, Alguna. Neceser. Cebolla. Vehículo. Cebolla.
Verano. Bueno, pues el tema de la semana que ve serà verano, l'estiu. Propera parada son los típicos que no saben dividir por 2 cifras en calculadora. 100%. Propera parada son los típicos que se han olvidado de cómo hacer las operaciones matemáticas más sencillas sobre el papel. Sí. Bueno, ni las tablas de multiplicar. ¿Sabes cuál es la única operación matemática que sé hacer yo sobre el papel? Una L. Propera parada. Fíjate. Es propera parada. Propera parada son el mejor programa. Por cierto, ¿Qué? podemos dejar esto como para sacar el clip. Gente, en este clip jugáis al juego de los chicos de propera parada son los típicos que, y os leemos. Los típicos de propera parada son los típicos. De propera no, los chicos. Ay, perdón. Los chicos de propera parada son los típicos que quedan para grabar un programa y cuando llegan están grabando Te Comas Radio. ¡Cago la puta! ¡Vamos! ¡Joder! Bueno, despídenos ya, ¿no? Pues ¿Puedes poner el nodo para despedirnos? No, Núria. No. Pues res, tu, arribem així al final d'aquest programa tan meravellós i tan ben preparat que hem fet. Moltíssimes gràcies, Núria Fol, moltíssimes gràcies a Vic García, moltíssimas gràcies a Aulet, moltíssimas gràcies Pedro, moltíssimas gràcies Joel, moltíssimas gràcies Chesco. Nos vemos la semana que viene, ens veiem la setmana que ve com sempre, gràcies per seguir-nos a les redes socials, gràcies per seguir-nos a internet, a les xarxes i als internets, com feu sempre, i a les Illes Balears. Soc Alejandro Martín Richarte, el vostre presentador de confiança, i marxem. Adeu!